Lo llaman inteligencia o servicios secretos. Y en muchas ocasiones esconden operaciones que van mucho más allá de lo permitido. Esta noche, en compañía de un experto investigador, nos lanzaremos a conocer a la más poderosa del mundo. Alumbraremos parte de su historia, su origen, sus operaciones más arriesgadas. Preparaos, algunas acciones secretas del Mossad nos esperan. Y será solo uno de nuestros temas. El Mossad, Instituto de Inteligencia y Servicios Especiales. Anteriormente conocido como el Instituto Central para la Coordinación y el Instituto Central para la Inteligencia y Seguridad. Se creó el 1 de abril de 1951, siendo por entonces primer ministro de Israel David Ben-Gurión, que fue a su vez el primer director del Mossad. Él mismo decía, para nuestro Estado, que desde su creación ha estado amenazado por los enemigos, la inteligencia constituye la primera línea de defensa. Debemos aprender bien a conocer lo que está pasando a nuestro alrededor. El Mossad es responsable de la recopilación de información de inteligencia, acción encubierta, espionaje y contraterrorismo, cuyo ámbito es todo el mundo fuera de los límites del país. La inteligencia y el contraespionaje dentro de Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza están a cargo del Shabak. El Mossad es un servicio civil que depende directamente del primer ministro y no usa rangos militares, aunque buena parte de su personal ha prestado servicio en las Fuerzas Armadas como parte del sistema de conscripción obligatoria de Israel, y buena parte de ellos son oficiales. El Mossad tiene sus cuarteles generales al norte de Tel Aviv y cuenta con 8 departamentos. Son algunos datos preliminares del Mossad. Nuestro invitado nos lo amplía. Es curioso, Eric, porque en la primera parte de tu libro, en la introducción, en los comienzos, dices venganza o satisfacción que se toma del agravio o daño recibido. No es tan solo una palabra o una definición, sino es la norma no escrita por el Estado de Israel. La venganza, ojo por ojo, diente por diente, la ley del talión, es algo que ha caracterizado y caracteriza al Estado de Israel. Bueno, yo creo que por el afán y la necesidad, yo creo que tienen de supervivencia, ¿no? El Estado de Israel. El Estado de Israel, tú sabes que yo he vivido ahí muchísimos años. Ajá. He vivido un año en Beirut, digamos, en un país enemigo de Israel, y sí. Luego he vivido 4 años en Jerusalén. Me dicen que no te acerques tanto al micrófono, me dice Rubén. Perdón, Rubén. Directamente. Perdón, Rubén. Aquí. Es que con los 49 años que acaba de cumplir... 29, perdón. Solo. Perdón. Bueno, el Mossad es una herramienta más de ese escudo de seguridad que tiene el propio Israel. Déjame precisarte una cosa solamente del reportaje que habéis hecho. Sí. La palabra Shabak casi no se utiliza para el Servicio General de Seguridad. Tanto el Mossad como el Shin Bet, que es como se le conoce al Servicio General, son acronismos, son siglas, ¿no? El Shin Bet son las siglas de Sherut HaBitachon HaKlalil, que es Servicio General de Seguridad, que es, para que la gente lo sepa, funciona como servicio de seguridad interior, un contraespionaje, el servicio de contraespionaje que da protección a los aviones del AL, por ejemplo, da seguridad a las autoridades políticas. Cuando va ahora que ha ido el príncipe Felipe con la infanta Leticia, ha ido con la princesa Leticia, son los que protegen a las autoridades cuando visitan el país. Y después está el Mossad, que también es un acrónimo de Instituto de Seguridad y Estudios de Inteligencia. Ajá. Y se ocupan principalmente de recopilar información para la defensa del Estado de Israel. Vale. Antes de nada, mucha gente todavía no tiene claro eso del Estado de Israel. ¿Cuándo surge? Un poquito de historia te voy a pedir. Breves nociones de historia. Bueno, el Estado de Israel se forma en el año 48, se establece en el año 48 tras el Plan de Partición para Palestina, establecido por... ¿Allí vivían los palestinos anteriormente? Sí, exactamente, ahí vivían los palestinos. Bueno, ahí es donde viene la lucha del origen de quién es, si es de realmente los judíos vivían antes que los palestinos, los filisteos, que son realmente los palestinos de la época bíblica, ¿no?
se establece en el año 48 principalmente como una forma, es realmente como una forma de pedir perdón de las potencias, de las grandes potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial al pueblo judío. Por el Holocausto, ¿no? Por lo que sucedió de la solución final y el Holocausto en los campos de exterminio, ¿no? Entonces se establece el plan de partición para Palestina en el año 48, con el famoso discurso de David Ben Gurión, que se convierte en el primer ministro del nuevo Estado, y se establece inmediatamente, creo que al día siguiente son atacados inmediatamente por los países que rodeaban a Israel, y formándose la primera guerra árabe-israelí, de las cuales ha habido 5 guerras árabes-israelíes desde entonces. Estuvo la guerra del Yom Kippur del año 73, la guerra de los 6 días del año 67, es decir, que la Operación Paz para Galilea, la guerra contra el Líbano. Es decir, que ha habido muchas guerras porque ha sido una situación muy conflictiva, porque se ha colocado un Estado, como es el Estado judío, dentro de una zona de países árabes. Ya. Y desde ese año 48... millones de judíos de todo el mundo se reúnen en ese lugar que teóricamente es la tierra prometida, ¿no? Sí, efectivamente. Hasta entonces Palestina era una colonia británica hasta el año 48. Ahí salen famosos grupos terroristas liderados por mucha gente que después se convirtieron en primeros ministros. Ahí estaba, por ejemplo, el grupo El Irgun, dirigido por Menachem Begin, que es el famoso grupo que pone la bomba en el Hotel King David. Tú conoces el hotel, que vuelan el hotel, porque el hotel en aquella época era el cuartel general de las fuerzas británicas, la fuerza expedicionaria británica en Palestina, ¿no? Matan también al conde Bernadotte, que era el enviado especial de Naciones Unidas en Palestina para establecer el plan de partición. También lo matan en un atentado. Es decir, comienza a formarse ya el propio Estado de Israel como un grupo. Por eso la polémica cuando, por ejemplo, gente como Menachem Begin o Isaac Shamir, y líderes históricos de Israel y ex primeros ministros, hablaban del terrorismo palestino. Claro, cuando su origen realmente, el origen de ellos dos, era realmente grupos terroristas que después, unos de ellos son absorbidos por el Sahal. El Sahal es el ejército israelí del nuevo Estado judío, y otros que no quieren incorporarse porque quieren continuar la lucha contra los árabes, y entonces se convierten en rebeldes, se forma una especie de rebelión hasta que finalmente, David Ben Gurión consigue convencer a esos líderes políticos y que se incorporen al nuevo ejército, a la nueva fuerza de defensa israelí. Déjame que hagamos una mínima pausa. 2:30, 1:30 en las Islas Canarias. El otro día tuvimos también a un invitado, Juan Friedman, que no sé si soltó que Israel era la capital de Jerusalén. Jerusalén es la capital de Israel. Yo debo de pedir disculpas, no sé si se escapó. No por él, evidentemente. No sé si fue un fallo. Sabemos que la capital de Israel es Tel Aviv. Sí. Lo tenemos muy claro que Jerusalén, quizás... Sí, lo que pasa que para Israel, claro, que si él es judío, claro. Es que para los judíos, para los judíos la capital del Estado de Israel es Jerusalén, pero también como lo es para la Autoridad Nacional Palestina, su capital es Al-Quds, es la ciudad santa de Al-Quds, Jerusalén. Luego también para los musulmanes de todo el mundo, Al-Quds, Jerusalén es la tercera ciudad santa después de la Meca y Medina. Es decir, es que para muchos lo que pasa que, es una ciudad que sufrió una partición. La partición, porque claro, cuando se establece hasta el año 67 se establece con la guerra de los 6 días, claro, la ciudad estaba dividida en dos partes. Una era Israel, era judía, y la otra era jordana, era una zona jordana, con la famosa línea verde que tú has visitado también, y que se ve perfectamente porque la ciudad vieja de Jerusalén, la ciudad amurallada, era de la parte jordana, formaba parte de la parte jordana. Entonces, es decir, claro, para muchos, para los judíos sigue siendo la capital. Por eso yo entiendo que si él es judío, te diga, claro, nosotros como españoles diremos, pues es Tel Aviv, porque no está reconocido internacionalmente Jerusalén como capital del Estado de Israel, y por eso nuestras embajadas, y las embajadas de todos los países, la norteamericana, la británica, la española, está en Tel Aviv. Sí, se soltó así, pedimos disculpas, pero no fue nuestra intención. Sí. ¿Qué tal se vivía allí cuando estuviste, antes de entrar a hablar más del Mossad? Se notaba, yo cada vez que he estado se nota mucho la presión de la violencia, ¿no? Mucha gente armada. Es que yo viví, ahora ya no hay tanto.
tengo que decirte, yo estuve hace muy poco tiempo, ahora ya no hay tanto, además estuve la Semana Santa del año pasado, ¿lo recuerdas? Ahora esa presión, claro, tú piensas que yo viví en los años 90, fue una época durísima, claro, yo viví como corresponsal el inicio de la Intifada, en el campo de Jabali, en la Franja de Gaza. Viví toda la campaña de atentados de Hamas en los autobuses públicos en ciudades como Jerusalén y como Tel Aviv, o como Afula, en el norte. Es decir, era una época muy dura. Era una época en la que a los corresponsales nos daban las instrucciones de que no nos colocásemos en paradas de autobús, o por ejemplo que no nos detuviésemos los corresponsales extranjeros en paradas de taxis, porque ahí era donde se inmolaban la gente, los terroristas de Hamas. O por ejemplo nos daban instrucciones de que no entrásemos en un cine, porque había muchísimos atentados, o que cuando fuésemos a un mercado procurásemos estar en las zonas de evacuación, cerca de las puertas de evacuación de los mercados, porque también se metían en los mercados. Yo te conté, creo que el famoso café, un café que hay muy famoso en la calle Ben Yehuda de Jerusalén, un café que era muy famoso porque ahí iban muchos corresponsales extranjeros, porque estaban cerca de las instalaciones de las televisiones y las radios. Yo iba todas las mañanas allá a tomarme un café y a leer mi ejemplar del Jerusalem Post, y años después me contaron que un terrorista de Hamas se metió dentro del café y se inmoló matando a 52 personas. Es decir, claro, yo vivía esa época ahí en Jerusalén, fue una época muy dura, cosa que ahora veías a mucha gente armada, todo el mundo iba armado. Incluso veías a los chavales jóvenes de 17, 18 años con una pistola, pero claro, ahora eso ya no lo ves. Ves muchísimo menos presencia armada. Yo es que eso me fijo mucho. Ves mucho ejército, ves mucha policía, también porque claro, si tú te mueves por la zona de la Ciudad Vieja en plena Semana Santa, hay mucho turista y hay mucha protección israelí, porque saben que si hay algún altercado puede ser dentro de la Ciudad Vieja. Pero por ejemplo por la zona judía, por la zona de Ben Yehuda, la zona israelí, no ves tanto. Claro, sabes que yo la comparo con la época en la que yo viví, que era muy dura. Ya. Déjame que escuchemos una pequeña información que tenemos y nos metemos de cabeza con el Mossad. La inteligencia israelí ha representado un papel vital en todos los aspectos de la continua lucha por sobrevivir de la patria judía. Desde la creación de Israel en 1948, sus servicios nacionales de inteligencia, conocidos de forma general como el Mossad, han combinado el liderazgo intelectual con una brutalidad que ha impresionado a amigos y a enemigos. El Mossad tiene un alcance mundial. Su disposición a emplear los procedimientos más extremos como secuestros y asesinatos para perseguir a sus enemigos se ha vuelto legendaria. La verdad subyacente tras algunas operaciones del Mossad supera incluso la ficción. ¿Cuándo nace el Mossad? El Mossad nace realmente en la cabeza de David Ben Gurión en el año 49, en diciembre del 49, el 13 de diciembre del 49, cuando hay una rebelión, se monta una rebelión de los servicios de inteligencia, los diferentes servicios de inteligencia que había hasta entonces, en ese momento en Israel, con líderes de servicios de inteligencia, servicios secretos que querían controlar el poder, digamos, de la inteligencia israelí, de la futura inteligencia israelí. ¿Qué pasa? Que David Ben Gurión, que era un señor con muchas narices, decide cortar las cabezas de todos los líderes, de todos los jefes de los servicios de inteligencia hasta entonces, acabar con la rebelión, y establece la estructura de lo que iba a ser el futuro Mossad, que se establece en el año 51 definitivamente en base con la nueva legislación que hubo sobre ley de secretos oficiales, que se establece en el año 50 en el Estado de Israel, ¿no? Y en el año 51 comienza a operar con uno de los grandes jefes de la inteligencia en el mundo, no solamente israelí, que es Rubén Shiloah, que incluso su hijo es uno de los grandes, también ha sido uno de los grandes líderes en el Mossad, su hijo. ¿Estará actuando mucho ahora en este momento? ¿Tú crees que con todo este follón que están habiendo en todos los países árabes estarán moviendo mucho? Bueno, es que están muy preocupados. Tú sabes que tengo grandes amigos míos que son actualmente son miembros del Servicio de Inteligencia israelí, visitan mucho España, suelo verlos cuando vienen por España, y muchos de ellos te muestran su preocupación porque, claro, es normal, te explican. Claro, Eric, tú piensas que hasta hace muy poco tiempo
nosotros vivíamos con un país que era Jordania, que ya habíamos establecido un acuerdo de paz, con un país en el sur, que era Egipto, que teníamos los acuerdos de Camp David, los acuerdos de paz de Camp David, establecidos y absolutamente con unas relaciones magníficas que entre ambos países. Sí, por ahí. Exactamente. Solamente tenían problemas con Siria, que Siria mantenía un status quo, ¿sabes?, de mantener la paz y no tocar el tema de los Altos del Golán, y luego el Líbano, que cada vez más iban a intentar evitar los ataques de la franja de seguridad, las zonas de la franja de seguridad de Hezbollah sobre el territorio del norte de Israel, ¿no? Es decir, que lo tenían más o menos controlado. Pero claro, con la desestabilización que se está viviendo ahora en los países árabes, claro, eso son cosas que preocupan muchísimo, no solo al Mossad, sino a cualquier ciudadano israelí con el que tú hables, te dice que, claro, que tienen cierta preocupación. Y principalmente les preocupa mucho que la rebelión árabe se pueda extender a Jordania. Eso sí que les preocupa. Porque, claro, tienen ahora 2 puentes abiertos. La frontera es con la frontera con la que más kilómetros de frontera tienen, es con Jordania, un país que tienen 2 puentes abiertos fronterizos, el puente de Allenby y el puente de Rey Hussein en el norte, y claro, que ahora que se provoque una desestabilización política en Jordania sí que les preocupa, claro. ¿Tú cómo lo ves como analista y que has estado en esos lugares? ¿Crees que se puede contagiar esa revolución a Jordania? Vamos a ver, esperemos que la revolución, si se provoca la revolución de Jordania, sea como la revolución que puede haber en Marruecos, ¿sabes? Que la gente dice, sí, una revolución como una revolución tunecina con el rey, ¿no? Que es lo que se está dando en Marruecos. Esperemos que en Jordania también suceda lo mismo, ¿sabes? Yo creo que más que por Abdallah, el rey Abdallah, yo creo que por más la imagen que los jordanos tienen todavía del rey Hussein. El radio de acción volvamos de nuevo al Mossad. ¿El radio de acción es todo el mundo? Sí, el Mossad Sus acciones pueden... Claro, es que el Mossad solamente opera fuera, el Mossad siempre opera fuera del Estado de Israel, no opera nunca dentro del Estado de Israel. Dentro del Estado de Israel opera el Shin Bet, es la que se ocupa, actúa fuera. ¿Cuántos departamentos tiene? Decíamos que 8. Tiene 8. ¿Cuáles son? Tiene 8 departamentos que son análisis, operaciones, que es el Metzadá, que es el Departamento de Operaciones Especiales que está bajo el Kidón, que es la unidad de asesinatos del Mossad, está bajo control del Metzadá. Está comunicaciones, está Keshet. Keshet es el departamento que se ocupa de todas la inteligencia a través de micrófonos, de vigilancias y micrófonos. Además es un departamento que últimamente ha tenido ha sido muy importante últimamente, porque el antiguo jefe de Keshet ha sido nombrado director del Mossad el 1 de enero del 2011, Tamir Pardo, que luego si quieres hablamos un poco de su figura, y digamos que es la primera vez que nombran a alguien de dentro del propio Mossad, ¿no? Está acciones especiales, está el departamento que se ocupa de todo lo que son de todos los que se ocupan de los colaboradores del Mossad, que no son agentes del Mossad, sino son gente normal y corriente, judíos que viven en el extranjero, pero que pueden ser utilizados en caso de una operación que lleve a cabo el Mossad fuera de las fronteras, y que puedan ayudarles, por ejemplo, pues simplemente que, por ejemplo, si tú eres judío en Madrid y viene un equipo del Mossad a hacer una operación en España, pues, por ejemplo, saben que pueden contar contigo para que uno de los agentes duerma en tu casa. Claro, es más difícil detectar a ese agente en una operación secreta que si se registra en un hotel, por ejemplo. Entonces son toda una serie de redes que tienen en todas partes del mundo que dan asistencia a los equipos que actúan para el Mossad. Ellos hacen las películas que se queden, ¿no?, como si fueran ciencia ficción. Lo suyo sí que realmente es increíble. Bueno, te voy a contar una cosa, sin que... Tú sabes que a veces te cuento cosas sin que nadie nos escuche. Sin que salga de aquí, sí. En Facebook tengo un gran amigo mío, no te voy a decir el nombre, pero tengo un gran amigo mío dentro de mis amigos de Facebook, de los 3.500 amigos que tengo en Facebook. ¿Qué es el Mossad? Ha sido uno de los hombres históricos del Mossad. Participó en operaciones muy importantes, participó en la operación Ira de Dios, es un hombre ya bastante mayor, y cuando él leyó mi libro, él me dijo, yo le dije, ¿qué realidad tiene mi libro? Le dije, y me dijo, mira, tu libro tiene un 60% de realidad, un 20% de leyenda y un 20% de ficción. Y te quedas tan tranquilo. Sí, curioso. ¿Cómo se financia y su sede está en Tel Aviv? Bueno, no está en Tel Aviv, está en una zona al norte de Tel Aviv, en Herzliya Pitua,
Es una zona residencial que está en el norte de Tel Aviv. Es una zona de seguridad, con bastante seguridad, principalmente porque hay muchas residencias de embajadores. Está la residencia de nuestro embajador, el embajador de España en Tel Aviv, está ahí en esa zona, en Herzliya Pitua. Es donde termina la zona, la línea con la línea del paseo marítimo de Tel Aviv, ¿no? Y ahí en una de los edificios, es un edificio que realmente cuando pasas no te das mucha cuenta de lo que es, ¿no? Hay como un gran depósito de agua, no detectas mucho, y si no lo sabes, eso es la sede del Mossad. Un amigo mío entró en la sede del Mossad. Sí. Actualmente él es general de la Guardia Civil, general de división de la Guardia Civil. Es uno de los hombres importantes actualmente la Dirección General de Guardia Civil, y él me contó que yo nunca he entrado en el cuartel general. Pero la ha fotografiado estando prohibida, ¿no? Sí, se ha fotografiado, sí. Vale. Está prohibido fotografiar la sede. Incluso, es más, es una zona que es una curva que sales de la autovía que viene de Jerusalén hacia el norte, es decir, que pasa por Tel Aviv, pero te puedes desviar por una carretera secundaria que va en línea a la costa, digamos, como una zona, sí, es como que es la continuación del paseo marítimo de Tel Aviv. Y en esa zona está prohibido detenerse. Porque si te detienes, que de repente se te pinche un neumático, en cuestión de segundos te aparecen unidades militares de jeeps ligeros con ametralladoras y se paran porque está prohibido detenerse. Está prohibido detenerse. Yeah. Y ahí está la sede del instituto, que es como se le conoce al Mossad. ¿Cómo se financia? Por los presupuestos generales generales del Estado de Israel. ¿Y cómo se reclutan los miembros antes de pasar a otro grupo? Bueno, para lo que son, pues mira, para temas de técnicos, para temas de análisis de computadoras, todo eso, la propia Mossad hasta hace poco tenía una petición de, ¿sabes?, para empleo. Pedía gente experta de ingeniería de universidades, de ingenierías técnicas de Israel para ser reclutados por el Mossad, y tú podías mandar tu currículum, pues además te lo decía, ¿no?, siendo judío. Luego, para unidades como el Kidón, que ya son unidades muy especiales, principalmente la mayor parte de los miembros del Kidón, de los equipos del Kidón, están formados por exmiembros de las Fuerzas Armadas israelíes, y principalmente de una unidad ultrasecreta que se llama el Sayeret Matkal. Es una unidad ultrasecreta que tiene su base en el norte, en Haifa, en el norte de Israel, tiene su base, y algunos primeros ministros han sido jefes del Sayeret. Ehud Barak, el famoso primer ministro laborista, ha sido jefe del Sayeret. Benjamín Netanyahu fue miembro del Sayeret, y su hermano Johnny Netanyahu, que murió en la operación de Entebbe, era jefe del Sayeret. Tamir Pardo, el actual jefe del Mossad, el actual memune del Mossad, fue miembro y operativo del Sayeret. Por eso te digo que mucha gente sale del Sayeret o de comandos especiales. Trataremos de aclararlo ahora un poco más. 2:46, 1:46 en las Islas Canarias. Me dicen que mande saludos a Deni y Elida, que están escuchando en Punta del Este, en Uruguay, que Uruguay también existe. Te están escuchando. Segunda parte del programa, 2:46, 1:46 en las Islas Canarias. En su seno opera un grupo conocido como el Kidón. Kidón, en hebreo bayoneta, según los pocos datos recogidos en Wikipedia, es el nombre del departamento que dentro del Mossad se encarga del secuestro y el asesinato. Su existencia fue revelada por Víctor Ostrovsky, un antiguo Katza del Mossad, en el libro By Way of Dissection, publicado en 1990. Desde la creación del Mossad en marzo de 1951, sus agentes se dedicaron a buscar a los oponentes del Estado de Israel en lo más recóndito del planeta. La primera operación autorizada políticamente por un jefe de gobierno a la entonces unidad del Nokmin, Vengadores, sucedería en mayo de 1960, cuando David Ben Gurión permitió a Isser Harel el secuestro y posterior traslado a Israel de Adolf Eichmann, uno de los máximos responsables de la llamada solución final nazi, que vivía bajo otra identidad en la ciudad de Buenos Aires. Eichmann sería ajusticiado en la horca en 1962. El éxito de esa operación, llamada Garibaldi, supuso la creación del temible Kidón, la subunidad de ejecutores del Metzada, el Departamento de Operaciones Especiales del Mossad.
El Kidón y sus miembros, también llamados Kidones, se convirtieron en la punta de lanza de las nuevas venganzas que debería llevar a cabo Israel contra sus enemigos. Conozcamos un poco más de su historia. Ahí estaban algunos datos. ¿Cuándo surge eso del Kidón? ¿Significa bayoneta? ¿Kidón? Bayoneta es la traducción del hebreo. ¿Y cuándo surge? Exactamente. Surge como tal, como unidad formal del Metzada, la unidad de operaciones del Departamento de Operaciones Especiales, realmente tras el éxito de la Operación Garibaldi. Cuando el Mossad, cuando Ben Gurión ordena a Yser Harel el secuestro de Adolf Eichmann, el famoso teniente coronel responsable de la solución final a la cuestión judía en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. En el año 60, un equipo especial liderado por un hombre que se llama Peter Malkin. Yo llegué a conocerlo en Washington, ya un hombre ya jubilado, ha muerto hace muy poco tiempo. Son enviados a Argentina, secuestran a Adolf Eichmann, lo meten drogado en un avión del AL y lo trasladan a Israel, donde es juzgado, como habéis dicho, donde es juzgado y ejecutado en la horca en el año 62, ¿no? Aquella operación, digamos que provocó la admiración no solamente del resto de servicios de inteligencia de todo el mundo, sino ya incluso de líderes políticos, y por supuesto aquello generó que, debido a la popularidad política que adquirió David Ben Gurión tras esa operación, provocó que él autorizase la creación, ya establecida como tal, de una unidad especial para llevar a cabo lo que se llama en el mundo del espionaje los asuntos húmedos relacionados con sangre, como son secuestros, asesinatos, etcétera, y se establece como tal a partir del año 62, año 63. Están llegando bastantes preguntas. Dicen, tiene que ver con lo que te quería preguntar, si es cierto que el origen del Mossad es de los judíos que se unieron para vengarse del holocausto judío. Y te añado algo que he visto en tu libro: en algunos de esos lugares, campos de concentración, había frases de esos judíos que decían: fuimos asesinados, vengadnos, recordarnos. Y parece ser que algunos de los supervivientes se tomaron a pie de la letra eso de la venganza y organizaron los primeros escuadrones de ejecución, sí, judíos. ¿De ahí puede ser el origen de...? Es así, o sea, los primeros escuadrones, vamos a llamarlos como son, escuadrones de la muerte de judíos contra enemigos del pueblo judío, ya no tanto de Israel, porque todavía Israel no existía en aquella época, se establecen justamente después de la Segunda Guerra Mundial. Yo te digo como dato histórico, en el año 44 es cuando actúa la primera unidad judía del ejército judío, entran en combate con el ejército británico, formando parte del ejército británico, ¿no? En el año 45, cuando ya ha terminado la guerra, a partir de mayo del 45, esa brigada judía es establecida es acantonada en una zona entre Italia y Austria, ¿no?, en la frontera, y se establece una especie de unidad formada por judíos, por soldados judíos, que comenzaron ya en la Europa de posguerra, comenzaron a recorrer esas zonas que eran de su familia, donde habían vivido sus familias, y muchos de ellos se encontraron en lo que habían sido los guetos, ya guetos que estaban absolutamente destruidos por lo que había sido todo el holocausto. Encontraron pintadas en las puertas y en la entrada de los guetos, que era la famosa frase que tú dices: fuimos asesinados, vengadnos, recordadnos. La primera unidad que se establece es la Nokmin, una unidad Nokmin. Estaba formada por Israel Karmi, Mayer Shorea y Haim Harkov. Muchos de ellos fueron después diputados en la Knesset, en el primer parlamento de cuando ya se establece el Estado de Israel, y ellos lo que se dedican es principalmente a infiltrarse en Austria, localizar a exmiembros de la Gestapo, de las SS, ir y ejecutarlos. ¿Y cómo los ejecutaban? Los ahorcaban o los estrangulaban. Se calcula, según dicen, algunas fuentes históricas dicen que el Nokmin llegó a matar a casi 200 exmiembros de la Gestapo y las SS, ¿no? El segundo, digamos, origen de esos equipos de asesinatos fue un grupo que se llamó Represalia,
liderados por Tobias Friedman. Yo te voy a contar quién es Tobias Friedman. Yo le conocí en los años 90 a Tobias Friedman, porque Tobias Friedman era el director del Centro de Documentación de Crímenes de Guerra Nazis en Haifa, en el norte de Israel, ¿no? Y lo dirigía Tobias Friedman. Tú lo veías realmente en un anciano encantador, sí. Un hombre muy sabio, ¿no? Un hombre que perdió toda su familia en el gueto de Riga. Por eso luego él tuvo una parte muy importante con una operación que se llevó a cabo contra Herbert Kukurs. Luego hablamos de este hombre que lo mataron en Uruguay. Además fue una operación muy famosa llevada a cabo en Uruguay de asesinato. Y ellos ya se forman, digamos, como una unidad secreta ya más organizada para matar a alemanes. Principalmente su objetivo era matar a alemanes. Para vengarse de ellos. Sí. Te meto un poquito de prisa porque estamos a punto de hacer una pausa para las noticias. Ellos son los que organizan ese plan para envenenar. Sí. Había habido 6 millones de muertos judíos. ¿Querían matar a 6 millones de alemanes? Sí, ellos querían envenenar el agua de Nuremberg, de la ciudad de Nuremberg, porque había representado Nuremberg en el nazismo. Querían envenenar el agua de Hamburgo. No lo consiguen porque son detectados por los servicios de inteligencia británicos, y los detectan y los detienen a muchos de ellos. Pero lo que sí consiguen es envenenar, no se sabe el número exacto, en un campo de exterminio. Se convirtió después de la guerra en un campo de prisioneros de las SS y la Gestapo. Y lo que hizo este grupo fue embadurnar los panes del horno de pan que se les daba a los prisioneros, embadurnarlos con arsénico. Y lo que no se sabe es cuántos mataron, pero según Tobias Friedman me dijo que mataron a más de 500. ¿Sí? Sí, según Tobias Friedman. Ya. Te digo que nos quedan pocos minutos. ¿Has estado en algún campo de concentración? Sí, he estado en Sachsenhausen, he estado en el campo de Ravensbrück, donde mataron a 170.000 mujeres y niños, en el norte de Berlín. Estuve con mi hijo el año pasado en el campo de Dachau, visitando las cámaras de gas, donde todavía se pueden observar en las partes bajas de las puertas blindadas, de las puertas de hierro de las cámaras de gas, todavía los arañazos que dejaron los presos para intentar salir de la cámara. Y qué lugares tan tremendos, ¿verdad? Conozco Auschwitz, Birkenau también. Estuve cubriendo ¿Mauthausen lo conoces? ¿Perdón? Mauthausen no lo conozco. Ya. No lo conozco. Pero yo creo que esas eran factorías de muerte, y yo creo que está muy bien que todavía permanezcan en pie. Dicen que sí es cierto que están infiltrados el Mossad en empresas españolas. Sí, claro, es que tienen una unidad especializada en espionaje industrial. ¿Sí? Porque Israel es una de las grandes potencias industriales en la industria del armamento, en la industria de la agricultura, del desarrollo de la ingeniería agrícola. Es decir, que pues posiblemente tendrán, o no sé si infiltrado, pero sí tendrán informadores en las grandes corporaciones petrolíferas como Repsol, estoy seguro, de las grandes corporaciones de ingeniería japonesa, alemana, pues posiblemente, seguramente. Está considerado como el grupo, me refiero al Mossad ahora, el grupo de inteligencia más importante del mundo, ¿no? Y yo creo que es el más efectivo. Sí. Tal vez por el número porque no tiene una organización mastodóntica como puede tener la CIA o el Servicio Federal de Seguridad, el FSB ruso, o el propio Centro Nacional de Inteligencia, nuestro propio Centro Nacional de Inteligencia. El Mossad según fuentes se calcula que no tiene más de 200 personas trabajando en el Mossad. Lo que pasa que es, también, como te decía antes, utiliza una gran cantidad de redes de informadores o redes de apoyo que son gente normal y corriente, que son judíos o ciudadanos de Israel que viven en el extranjero, que te lo muestran la última operación cuando mataron al líder de Hamas en Dubái, que utilizaron pasaportes de ciudadanos judíos en esos países. Lo único que hicieron fue cambiar la fotografía del ciudadano que había cedido su pasaporte. Algunas de sus misiones superan la ficción, ¿verdad? Sí, absolutamente. La realidad siempre supera la ficción.